es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Me siento muy decepcionado, que me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. Respecto al dinero. Respecto al dinero. Es la relación, digamos, de ese tipo de prácticas que usted, al final de cuentas, con toda claridad tiene que reconocer, porque pues, es el sistema el que operaba así. Tolerar la venta de plazas, tolerar los contratos de transporte, de obra. Se tiene que tener un cuero duro para eso, ¿no? Sí. Un poquito de cinismo. Es necesario para gobernar. Mucho, poco, regular. Para gobernar México. Sí, mucho. Mucho cinismo. Así se reconoce también. Yo lo reconozco así, pero también señalo que durante mi gobierno, gradualmente, fui quitándoles esas concesiones ilícitas. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice esa muerte? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No tanto. Bueno, se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa, es sancionado en México. Sí. ¿Cómo un presidente de México puede sortear la existencia de esos grupos? ¿Cómo se coexiste? ¿Cómo se sabe que existen, pero que uno ejerce el poder, pero que están al lado? Es que a veces no hay los elementos de información suficientes. No llegan más que a sospecha. Uno supone, o cree, o debería ser, que el presidente de México es el hombre más informado del país. Sí. Y no es cierto. No es eso. ¿De verdad no tienen todo a su disposición? No. ¿Saben todo de todos? No. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuál es en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos del gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Acabamos de escuchar fragmentos de esta larga conversación que sostuve con el expresidente de México, Miguel de la Madrid, hace algunos días en la capital del país, en su domicilio particular en Coyoacán. Y bueno, pues estos fragmentos que fueron difundidos en MBS, en la radio, en Noticias MBS, en el programa de noticias que conduzco por las mañanas. Y bueno, pues que han tocado puntos muy sensibles y graves
de la mirada del expresidente de México sobre su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, sobre Raúl Salinas de Gortari, la familia Salinas, la corrupción, el tema del narcotráfico, el tema de los negocios ilícitos, señalamientos muy graves en voz del expresidente de México en esta conversación que se sostuvo pues con motivo de un trabajo editorial que se está realizando, un libro que está en curso y que requiere un conjunto de entrevistas de largo alcance como esta. Por razones evidentes de interés periodístico, decidí divulgar anticipadamente estos fragmentos de la conversación con el expresidente de México. Debo decir que hay un comunicado del expresidente de México, Miguel de la Madrid, dirigido a la opinión pública, que le voy a leer textualmente y que dice: con relación a la información divulgada el día de hoy por Carmen Aristegui, deseo precisar lo siguiente. Actualmente me encuentro convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos, tal como consta en las grabaciones difundidas por la señora Aristegui, en las que mi tono de voz se escucha débil y confuso, por lo que dejo en claro que después de haber escuchado la entrevista con la señora Aristegui, mis respuestas carecen de validez y exactitud. México, Distrito Federal, 13 de mayo del 2009. Esto lo divulga Miguel de la Madrid Hurtado. Y he recibido una carta de Carlos Salinas de Gortari. He recibido una carta del expresidente de México, fechada igualmente este mayo 13, en donde no la leeré completa por la extensión de la misma y los pocos minutos que tenemos disponibles en este programa. Lo haré textualmente mañana en la radio para conocimiento del público mexicano, pero básicamente se refiere igualmente al estado de salud de Miguel de la Madrid y dice Carlos Salinas en la parte inicial de este texto: debo en primer lugar, dirigida a mí, debo en primer lugar expresarle el dolor y la indignación que me produjo enterarme de los términos y condiciones en que realizó usted la entrevista que difundió esta mañana con el respetable expresidente de México, Miguel de la Madrid. Dolor, dice Salinas, porque confirma su desfavorable situación de salud y la limitación de sus capacidades, e indignación por la falta de respeto con él y con la audiencia al mostrar así a quien tuvo bajo su responsabilidad la conducción de la República en tiempos complejos. Y bueno, pues ya daré cuenta con mayor detalle de la carta, pero básicamente se está recriminando a la entrevistadora, o sea, a mí, haber entrevistado a Miguel de la Madrid en una situación convaleciente que alega uno y el otro. Bueno, debo decir que esta fue una entrevista perfectamente pactada, como se puede usted imaginar, una cita acordada con días de anticipación, un encuentro sostenido en su propio domicilio, un encuentro que se realizó en su despacho particular, él ataviado adecuadamente para una sesión de fotos que se haría posterior a la entrevista, una larga entrevista que duró aproximadamente hora y media en esa fecha acordada, un expresidente de la República dispuesto a conversar ampliamente, un expresidente de la República sereno que nos recibió con amabilidad y con toda claridad de lo que se trataba, y bueno, pues ahora un expresidente de la República que reniega de su propia palabra o pone en entredicho su propia palabra al haberse causado lo que se causó en términos de impacto por sus declaraciones por demás gravísimas, aludiendo precisamente a negocios ilícitos de la familia Salinas de Gortari y a un enriquecimiento indebido e ilegal marcado por la corrupción. Así que bueno, pues ahí está lo dicho por Miguel de la Madrid en la entrevista, lo difundido, ahí está su carta y la carta de Carlos Salinas, y ahí está el tema para discutirse.